En primer lugar, es bastante insólito que tanta gente se junte a escuchar hablar de Borges. Evidentemente, algo tiene este muchacho que hace que todavía interese y pueda ser leído y siga siendo objeto de interpretaciones. De hecho, me parece esto del Zoom, así sobre todo tan masivo, es como bastante borgiano en un sentido, ¿no? Me hace acordar un poco a la biblioteca de Babel con sus hexágonos y un mundo donde estaba el paraíso bajo la forma de una biblioteca. Bueno, esta charla es un poquito, primero quiero agradecer a los amigos del diario AR, con quien tenemos una especie de amistad, que publicaron el domingo, ayer, perdón, una nota sobre el sur, que pueden leer también, que escribí, esto en el marco de una especie de amistad con Pez Banana, el club del libro que tengo con Florencia Ure, que debe estar por ahí. Y bueno, habitualmente yo doy cursos de Borges, este cuatrimestre, digamos, aunque no me gusta pensarlo académicamente, porque tampoco soy un académico, pero voy a dar un seminario sobre Borges que va a tener 2 encuentros, después les llegará la información, están todos invitados. Esta es una especie de presentación de ese seminario, en el cual elegí hablar de este cuento del sur, porque es un cuento en el cual Borges de algún modo está todo Borges ahí. Es el anteúltimo cuento que Borges escribe antes de quedar ciego o antes de que su ceguera se vuelva muy pronunciada en 1955. Esto lo escribe en 1953, lo publica en el diario La Nación en primera instancia, y es el último cuento de lo que yo llamo su raíz creativo 1939-1953. Borges nació en 1899. Es fácil y es útil a veces ubicar a un escritor en sus distintas etapas de su vida. El Borges de los 40 años es el Borges que se embarca en la escritura de estos 2 libros de cuentos, Ficciones y El Aleph, que son considerados habitualmente sus grandes libros, los libros que son la cumbre de su obra, ¿no? Por supuesto que esto es relativo, sí, claramente podemos pensar en algunas características que tienen estos cuentos en general y que en particular en el sur están redondeadas. Ahora iré a ello y lo relacionaré con otras etapas de la vida y la obra de Borges. Pero subrayo no solo que el sur es el último cuento o anteúltimo cuento que escribe antes de quedarse ciego, sino que de algún modo recupera un incidente que él tiene en 1938, que es un accidente idéntico al que tiene Juan Dalman en el cuento. Se golpea con una ventana, con la arista de la batiente de una ventana, y eso le provoca una septicemia que le hace correr peligro de muerte. En ese mismo año 1938, un poco antes, en febrero, lo del accidente fue en la Nochebuena, había muerto el padre de Borges, y el padre de Borges, esto en términos autobiográficos, que a veces puede ser chisme, pero a veces puede ser interesante para pensar la relación entre el autor y la obra, lo cual a veces nos ilumina la obra. El padre de Borges, de chico, según cuenta Borges en una conferencia que se llama La Autobiografía, a Borges le hacían bullying, para decirlo en términos modernos, lo molestaban sus compañeros. Borges se lo contó al padre, él era chiquito, tenía 7, 8 años, y el padre le puso un cuchillo en las manos, lo cual para Borges fue traumático, ¿no? Entonces, muy claramente, Borges está ficcionalizando estos 2 hechos autobiográficos, que son en la niñez, el bullying y el cuchillo entre las manos en el final del sur, y la muerte, y el accidente que tiene en 1938, que pareciera que uno, por supuesto, es difícil hacer interpretaciones psicológicas a la distancia, ¿no? Pero en los hechos es después de ese 1938 tan traumático que Borges se lanza
incluye el elemento fantástico en sus cuentos, y eso redondea su obra, ¿no? Borges será recordado en gran medida por estos cuentos, que no sé si decir son fantásticos o que son al mismo tiempo realistas y fantásticos, ¿no? Y por eso digo que El Sur sintetiza en gran medida la obra de Borges. ¿Qué es el Sur? Al parecer es un objeto bastante simple. Me gusta pensar que los textos de Borges son objetos, son casi artefactos, y justamente me parece que una de sus efectividades es esto de que uno los lee y los lee y los lee, y siempre hay algo nuevo, y según desde donde los mire hay distintas interpretaciones. Borges era alguien que tenía una especie de poder para ser bien consciente de lo que es la literatura y más ampliamente de lo que es el lenguaje, y cómo esta hiperconciencia del ser humano como un ser de lenguaje, como un ser lingüístico, lo llevaba a construir estos artefactos increíblemente poderosos, y que consisten en capas y capas y capas y capas de sugerencias. En el caso de los cuentos, muchas veces parece estar contándonos más de un cuento a la vez, ¿no? Repongo ahora un poquito esto de las etapas de Borges, ¿no? El primer Borges es un Borges poeta, Borges que, exiliado en su adolescencia por un accidente familiar, se quedan varados en la Primera Guerra y se van a Ginebra. Y esto es clave para Borges y para la relación que Borges tiene con la Argentina, ¿no? Borges, de algún modo, miembro de la, llamémosla, autopercibida aristocracia criolla, venida a menos más bien, iban perdiendo sus propiedades. Esto es, por eso es otro elemento que está en el sur, ¿no? Este Juan Dalman que va, que a costa de algunas privaciones había mantenido el casco de su estancia y va a recuperarla, ¿no? Este es un texto sobre la propiedad rural en este caso, que como sabemos es un elemento crucial de la percepción y de la construcción de la idea de clase, ¿no? Sobre todo en países como la Argentina. Entonces, se quedan varados en Europa, Borges primero en Ginebra y luego pasan por España, y Borges entra en contacto con algunas vanguardias, no las más importantes, pero de algún modo recibe el eco de la gran producción vanguardista de la Europa de los años 20, donde muchos movimientos venían a poner en cuestión las convenciones del arte, en parte ligadas a movimientos políticos desde el fascismo a la revolución rusa, con la que, por cierto, Borges sintió fascinación, ¿no? Este contacto con las vanguardias es crucial para Borges, ¿no? Y creo que en efecto esta idea de casi muy de las vanguardias pictóricas, de producir objetos, artefactos, es algo que Borges tiene muy presente, ¿no? Y también hay en Borges, valga la paradoja dada su condición, su padecimiento en relación a la vista, que lo llevará a la ceguera, hay en Borges un gran poder visual que en el sur es clave. El Borges poeta joven es un joven desesperado por encontrar un lugar, un joven que, entre comillas, metafóricamente, se bate a duelo permanentemente, y esto será un rasgo característico de Borges a lo largo de su vida, con variantes, pero es muy notable. En los años 20 hay dos críticos que son los únicos dos, creo, que le hacen una reseña de uno de sus libros, y él les contesta con violencia, burlándose, ¿no? Este Borges es una especie de cuchillero de las letras que encuentra su identidad como autor, su identidad como escritor en la disputa, especialmente en la disputa entre hombres, ¿no? Entonces, esta cuestión del duelo y todas sus resonancias metafóricas, toda la resonancia metafórica de la palabra duelo está muy presente en Borges. Casi siempre en los cuentos de Borges hay un duelo. Y decía Ricardo Piglia, en el curso de ese duelo, el protagonista encuentra su identidad. Muchas veces, agregaba Ricardo Piglia, transformándose en el otro. De algún modo, Dalman enfrenta un duelo y de algún modo, metafóricamente, llega o no llega, esa es la cuestión, a transformarse en el otro, ¿no? ¿En qué otro? En el gaucho, el cuchillero,
¿quién es Dahlmann? Un bibliotecario, un hombre de letras que va al campo. Ese pasaje de la frontera entre la ciudad y el campo es crucial también para Borges, y insisto, metafóricamente, se convierte o amenaza a convertirse, o piensa, o sueña, o delira en el hospital, que se convertirá en un hombre de verdad, entre comillas, ¿no? Es esa disputa entre la masculinidad, no sé si es políticamente correcto decirlo, fuerte, y la masculinidad débil, llamémosla, la masculinidad del hombre de armas y la masculinidad del hombre de letras, tópico, por ejemplo, de Cervantes, es crucial en Borges. Siempre hay dos hombres enfrentándose, construyendo su identidad en la rivalidad. Borges es maravillosa toda el recorrido que hace para escribir su primer cuento, bastante antes que esto, que es Hombre de la Esquina Rosada, el cual primero es una versión que es de unos versos anotados en un libro, que es un poema, también de un cuchillero del sur, de los barrios del sur de Buenos Aires, que va hacia el norte a enfrentar a otro, y este otro lo mata en la primera versión. Después en la última versión será Rosendo Juárez, el caudillo que ya no estará en el norte, sino en el oeste, y el otro vendrá del norte, hace un desplazamiento Borges ahí. El del norte va a buscar el del oeste, y el del oeste rehuye la batalla. Bueno, a Borges también le cuesta mucho el pasaje de la poesía a la prosa narrativa, ¿no? Esto entre los años 26 y 33, 35 más o menos. Y ahí escribe su primer libro de relatos, que es Hombre de la Esquina, Historia Universal de la Infamia, 1935. Insisto, Borges con 36 años, previo al accidente que tiene en el 38. Ahí descubre varias cosas. En los cuentos de Historia Universal de la Infamia, salvo Hombre de la Esquina Rosada, transcurren en escenarios exóticos. Ese será uno de los grandes descubrimientos de Borges, o una de las grandes tensiones binarias que pueden pensarse. Sus cuentos locales de la Pampa, de los gauchos, de los cuchilleros, de las orillas de Buenos Aires, versus sus cuentos, que quienes lo hayan leído lo sabrán, transcurren en localidades, en lugares exóticos o tiempos exóticos, como las ruinas circulares, Asia Menor, el inmortal que se pasea por el Asia Menor y Europa, etc., ¿no? Esa oposición en Borges será bien notable. Y descubre también Borges algo que será clave de su obra, que es que él no va a escribir cuentos, sino resúmenes de cuentos, en algún sentido, ¿no? Muchos de sus cuentos, en algún sentido, tienen este carácter breve, ¿no? Y en la brevedad Borges encontrará su potencia. Lo cual es interesante también, porque habilita pensar a Borges en términos, llamémosla, de la teoría romántica de la falla, ¿no? Es de sus defectos, en sus defectos donde Borges encuentra su potencia. Él mismo dice que no le salía a escribir cuentos largos o novelas por pereza, ¿no? Y yo le creo, ¿no? Y probablemente también por sus problemas crecientes de vista. Pero el Borges de los años 30 todavía no descubre el elemento fantástico, que es el que está probablemente, lo podemos pensar, acá en el sur. ¿Qué quiere decir el elemento fantástico? Bueno, fantástico viene de fantasma y de fantasía también. En el fondo, fantástico son historias de fantasmas entendidos como realidades que están por fuera de lo que en la convención nuestra de los seres humanos llamamos la realidad, ¿no? Cuando hay un elemento que se sale de lo que convencionalmente llamamos la realidad, hay un elemento fantástico. Es muy interesante porque Borges, ¿con quién descubre este elemento fantástico? Con personas que ustedes quizá pueden conocer, como son el matrimonio conformado por Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Adolfo, varios años menor que Borges, 13 o 14. Es graciosa la anécdota de cómo se conocen. Bioy compra un libro de Borges que se llama Historia de la Eternidad, en el cual hay un cuento, en realidad un ensayo, pero que en realidad es un falso ensayo, por lo tanto puede ser una especie de cuento, que se llama El acercamiento al Motassim,
que es una reseña o una falsa reseña de un libro, muy típico de Borges. Cuentos que eran reseñas de libros, ¿no? Él hacía todas estas operaciones, que a veces pueden espantar un poco, porque a veces cita muchas obras. A los nuevos no se espanten con las citas de Borges, atrás de ese autor que nos mata con citas de autoridad, creo que hay alguien muy humano y muy didáctico también, y que es un maestro de literatura. El acercamiento al Motassim es la reseña de un falso libro, de un libro que no existe. Bioy Casares lo pide a su librería de Inglaterra. Bioy Casares es alguien que tiene recursos, en aquella época no era tan fácil como hoy comprar un libro en el extranjero, lo pide ese libro, bueno, y ahí se entera que ese libro era falso, ¿no? Ahí, interesante, Borges, al que será casi su gran lector, su gran amigo y su gran compañero de aventuras literarias, lo engaña como lector, ¿no? Le hace creer que algo falso es verdadero. Bueno, ahí está el truco de todo autor, hacerte creer que algo falso es verdadero en un sentido, ¿no? El truco del autor de ficción, por lo menos, ¿no? Hacerte olvidar por un momento que lo que te estoy contando es mentira. Ahí se hacen amigos, ahí empiezan a charlar de literatura fantástica. Bioy Casares, en el prólogo a un libro crucial que se llama La Antología de Literatura Fantástica, que precisamente escriben ellos tres, antologan ellos tres, editan ellos tres en el año 1940. Por ahí a usted lo puede marear las fechas, pero me parece interesante ubicar, bueno, a un autor en su periodo más fértil, que hace con ello, y ahora vamos al cuento, ¿no? En el prólogo, que es de Bioy Casares, él recuerda una noche en particular de 1937 en la que hablan de literatura fantástica, ¿no? Estas conversaciones, y esto es interesante, con Bioy y Silvina, que entre otras cosas dan como resultado esta antología en 1940, le hacen incluir a Borges este elemento de la literatura fantástica en lo que había sido hasta entonces una idea más realista de la literatura. Borges hará de ello un caballito de batalla. Cuando reeditan el libro en 1965, 25 años después, Bioy Casares se burla de ellos mismos y decían, hace 25 años estábamos en una batalla contra la novela psicológica. Entonces ahí hay como, eran batalladores estos muchachos, Silvina quizá menos de algún modo, pero era parte de esta conversación también, parte crucial, por cierto, ¿no? Los cuentos de Silvina Ocampo son cruciales en esto, en esta introducción del elemento fantástico que de algún modo será clave para ese movimiento de la literatura latinoamericana, un poco posterior a ellos, que será el boom, protagonizado por García Márquez, por Cortázar, ¿no? Esa especie de asociación entre creatividad y mercado, esa gran operación exitosa de marketing literario que es el boom latinoamericano, que hace que realmente algunos autores sean muy leídos y marquen de manera crucial a la literatura, incluso sean leídos fuera de las fronteras de América Latina, ¿no? El boom latinoamericano, García Márquez, Cortázar típicamente, en alguna medida Carlos Fuentes, quizá con alguna resonancia de Juan Rulfo, introduce el elemento fantástico, ¿no? Y por supuesto que Borges, Bioy y Silvina no son los únicos ni los primeros que hacen literatura fantástica en América Latina, pero sí esta antología de 1940 es crucial. En ese mismo año 1940, Bioy Casares publica La Invención de Morel. También un cuento fantástico, hoy lo llamaríamos una distopía tecnológica, ¿no? Hay una especie de holograma en una isla, y eso lo prologa Borges también en batalla. Claramente, Borges era muy batallador, ese prólogo de Borges a la invención de Morel es en contra de. ¿En contra de qué? De esto que llaman el realismo, la literatura psicológica. La literatura, uno puede pensar en, algún autor, Henry James, Borges, o Marcel Proust, la literatura urbana, psicológica, realista, que habla de personajes burgueses o personajes urbanos en general, y donde de lo que se trata es de temas, bueno, todos los temas son psicológicos, pero no hay grandes aventuras. Borges tenía una obsesión con las grandes aventuras, ¿no? Y esto es lo que lo lanza, por ejemplo, a un cuento como es El Sur, ¿no? Bueno,
El sur es precisamente eso, un hombre de letras que se va a la aventura. Si se quiere, entre otras tantas cosas, es una versión del Quijote, ¿no? Un lector que se convierte en un soldado y con una distorsión de lo real. El Quijote, ¿no? De tanto leer libro de caballería, decide lanzarse a las calles y a las rutas, a los caminos, a combatir, ¿no? Imaginariamente. Bueno, acá está una de las claves del sur. En un sentido, es un cuento muy sencillo. Un joven bibliotecario porteño de Buenos Aires tiene un accidente y va a restablecerse al campo, y antes de llegar al campo, por una especie de equívoco que hay ahí, medio sin quererlo, se ve involucrado en un enfrentamiento a cuchillo, y Borges ahí usa una técnica que es el in medias res, en mitad de la cosa. In medias res es en latín, no termina el cuento en la mitad de la cosa. Con una característica especial, que no sé si llegaré a referirme a ella hoy, pero que si se fijan, en el final, la última oración pasa a tiempo presente. Hasta ahora era contada en tiempo pasado, y en el final Dalman empuña el cuchillo. Casi como si, y esta es otra de las tantas metáforas y capas que hay en el texto de Borges, pasara a una especie de mundo platónico de las ideas, un mundo eterno, ¿no? Como el gato que se deja acariciar el pelaje en el bar de la calle Brasil, en el cuento, y como este gaucho extático que parece una especie de, ¿no? Como se acuerdan las ideas de Platón en la caverna, la historia, la metáfora de la caverna, ¿no? Lo que se ve, lo que vemos, la realidad es la mera apariencia, la verdadera realidad son las ideas. Bueno, este gaucho o este gato que están como detrás de un cristal parecen ser la verdadera realidad de la idea pura de gato, la idea pura de gaucho, y Dalman, cuando va hacia ese presente, cuando pasa a tiempo presente y empuña el cuchillo, parece convertirse en una especie de gaucho ideal. Ahora veremos de qué manera. Después se los voy a mandar, y quienes no los hayan leído les recomiendo mucho, 2 poemas. Hoy no tenemos tiempo, yo me quedaría, en realidad este cuento hay para hablar 4 horas, pero bueno, se me van a ir todos. Hay 2 poemas que Borges le dedica a sus 2 abuelos, varones. El primero se llama, después se los mando en el link, Alusión a la muerte del coronel Francisco Borges, y el otro se llama Isidoro Acevedo. No casualmente tienen el nombre propio, cosa que en este cuento el sur es fundamental. Cuando el patrón del almacén reconoce a Dalman, dice su nombre propio, Dalman se ve obligado a luchar. ¿Por el qué dirán? ¿Por qué dirán los vecinos? Porque va a ser el reconocimiento. Borges tiene todo un trabajo siempre con los nombres propios y detecta de qué manera el nombre propio, esa designación arbitraria de nuestra identidad, es crucial, ¿no? Y cómo juega el nombre propio. En esos 2 poemas hay 2 maneras de morir. Esto es real, aparentemente. El abuelo paterno de Borges, el coronel Francisco Borges, muere en una batalla. Es muy interesante la historia de esa batalla, o la historia de este coronel en relación con esa batalla. Esto es en 1870, era un militar. Al final del gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, compiten en las elecciones Nicolás Avellaneda, que gana, y Bartolomé Mitre, expresidente, que pierde. Bartolomé Mitre acusa fraude y se levanta en armas, vieja tradición argentina y latinoamericana, en contra, para que no asuma Avellaneda. El ejército se parte, algunos militares se levantan con Mitre, y el abuelo de Borges en un principio adhiere al levantamiento. Sarmiento le manda una carta, está la carta, apareció hace poco, que le manda al abuelo de Borges, por supuesto era un coronel, ¿no?
no era el abuelo de Borges en ese momento. Diciéndole, todavía estás a tiempo, volvé con tus hombres, volvé a donde te corresponde. El abuelo vuelve con sus hombres junto con el ejército oficial, digamos, leal, pero los otros oficiales, sabiendo que amagó con levantarse, están descontentos. Entonces el abuelo de Borges queda en una situación incómoda. Todo esto lo cuento porque es clave en la obra de Borges. ¿Y qué hace? En cuanto comienza la batalla, se lanza a caballo hacia las filas enemigas en un acto suicida. En Borges la figura del traidor es fundamental. Y la figura del traidor como una figura fronteriza en cuanto a la identidad. El traidor no es nada, de algún modo. Hay una película cuyo nombre ahora no recuerdo, de John Ford, El informante, se llama, creo, el título, en la cual Borges se inspira para escribir el cuento tema del traidor y del héroe, o hay una alusión a esa película, The Informer creo que era, en la cual un traidor que traiciona a un amigo lo delata, dice a la policía o a los ingleses, dice lo mismo: ya no soy inglés ni soy irlandés. Ese lugar ambiguo, fronterizo, a Borges le interesa mucho y lo trabaja todo a lo largo de su obra. Este es Dalman, el que muere empuñando el cuchillo. El otro poema al otro abuelo de Borges, Isidoro Acevedo, es un poema muy conmovedor en el cual Borges se acuerda cuando tiene 5 o 6 años y ve morir a su abuelo en una agonía, a su otro abuelo, también ex militar, pero muere de viejo, muere de una congestión pulmonar, y si ustedes se fijan, gracias Julián de Informer, si ustedes se fijan, muchos de los personajes de Borges o mueren en una escena violenta o mueren de una congestión pulmonar. Por ejemplo, Pedro Damián en el cuento La otra muerte y tantos otros. Pero Borges cuenta que ve a su abuelo, a Isidoro Acevedo, delirar con una batalla. Sueña con una batalla. ¿Por qué? ¿Y quién es este abuelo? Este abuelo es el cobarde, el que no murió como un valiente. Y en tanto delirante es también el soñador. Y en tanto soñador es el poeta. Están los valientes que mueren en la batalla, en un acto suicida, o traidores a veces, y están los cobardes que sueñan y que son los poetas. Está la barbarie, llamémosla, la manera de dirimir los conflictos humanos a través de las armas, y está la manera letrada. Borges tiene a sus 2 abuelos militares y a varios antepasados, algunos de ellos participan en las guerras de la independencia, que son como una especie de legado honorífico con el que Borges trabaja en toda su obra y que parecen ser un tema para Borges, mientras que Borges construye una masculinidad letrada, una masculinidad, llamémosla, entre comillas, cobarde, en términos borgianos. Y es interesante porque en el sur están los 2 poemas. Habrán visto ustedes, quizá se habrán percatado, y esta es la interpretación habitual, que la da el propio Borges, y cuando Borges dice algo no hay que creerle. Por ejemplo, cuando Borges dice que su casa estaba esperándole un sitio preciso de la llanura, el narrador de este cuento, bueno, sabremos que el lugar es bastante impreciso, y no sabemos si la casa, si el almacén al que llega, ahora iré a ello, es o no la estancia. Yo creo que en una de las versiones posibles, si la justifico, sí, ese almacén al que llega es la estancia. A Borges es muy interesante pensarlo siempre, él pensaba en términos binarios, así piensa el ser humano, así es el pensamiento, blanco, negro, River, Boca. Bueno, no entro en política, ¿no? Pero siempre esta división binaria siempre es útil para discriminar, para pensar, y siempre es injusta. El pensamiento discrimina y no distingue matices. Eso dice Borges en Funes el Memorioso. Agrupa de a 2, ¿no? Hay otra tensión binaria que aparece acá en Borges,
que es la tensión entre el antepasado germánico, él le pone un nombre alemán al personaje, Dalman, y el linaje criollo. Borges, la abuela paterna de Borges era inglesa, ¿no? Y en torno a eso Borges construyó una especie de imaginación europea, porque esto no lo terminé de decir antes, pero este Borges que vuelve de Ginebra y de España a los 20 años, y esto lo dice mucho Beatriz Arlo en su libro Borges, Escritor en las orillas, se siente extrañado ante esta Buenos Aires modernizada, ante de los años 20, ante esta Buenos Aires con autos y tranvías y teléfonos, y ante esta Buenos Aires llena de italianos y españoles de inmigración reciente. ¿Qué Buenos Aires construye Borges? Por ejemplo, en el sur. Una Buenos Aires vacía, no es una Buenos Aires populosa, por ejemplo, como la de su contemporáneo Roberto Art. Es una Buenos Aires vacía, y es esta Buenos Aires del sur de Buenos Aires, detrás, ¿no? Como dice acá, cuando uno cruza la avenida Rivadavia, está pasando, el sur empieza del otro lado de Rivadavia, ¿no? y entra en otro mundo. Es la Buenos Aires del pasado, ¿no? Opuesta exacto también a la de Girondo. Es la Buenos Aires del pasado. Entonces, ahí está el sur de la ciudad y está el sur de la Pampa. Y este Dalman, que va hacia el sur, viaja hace la travesía hacia el sur de la ciudad, que es el sur del pasado, el sur donde residía la aristocracia cuando la familia de Borges sí era propietaria, y también hacia la Pampa, el sur de la Pampa húmeda, el sur de la provincia, hacia la provincia de Buenos Aires. Este viaje es un viaje también hacia el pasado, ¿no? Borges lo dice explícitamente, ¿no? Entonces hay muchas cosas a la vez, ¿no? Y lo que les decía, lo que quizá ustedes habrán notado, es que una de las posibilidades, que es la que sugiere Borges, es que en realidad Dalman está delirando en el hospital. Y que todo lo que pasa después, que empieza a adquirir este aspecto ensoñado, justamente a partir de que él va al bar, ve a este gato, después va en el tren, se hace de noche, todo adquiere las características de un sueño, y de hecho dice, era como si a un tiempo fuera dos hombres, parece haber una decisión entre el hombre que vive y el hombre que sueña, ¿no? Entonces hay como dos posibilidades. La posibilidad realista es Dalman está yendo, va, y lo que se nos cuenta es real. La segunda posibilidad, muy sutil, es el hombre está soñando y está agonizando en el hospital. Y ahí las dos maneras de los abuelos de Borges. Uno muere con el cuchillo entre la mano y el otro muere soñando. El valiente y el cobarde, ¿no? ¿Por qué en el hospital? Porque está en el delirio pre-mortem, digamos, ¿no? Antes de la muerte está en un delirio de muerte. Esto también le pasó a Borges, ¿no? Corrió peligro su vida y lloró también, entre otras cosas. Como llora Dalman cuando se entera de que estuvo cerca de la muerte. Por ahí citaban La noche boca arriba de Cortázar, que en efecto es un cuento previo. Ayer me la citaba Patricio Zunini, que creo que anda por ahí, otro fanático de Borges como yo, que en efecto es un cuento muy parecido, ¿no? En el sentido de que alguien que tiene un accidente en una moto va al hospital y empieza a soñar, y hay como dos realidades, la del que está en el hospital y la del que sueña. Y hay dos hombres. Y esto del dos hombres, que Borges explicita acá, es clave también. Así como el duelo es un duelo entre dos hombres, también esto del que sueña y el que está en la realidad es el tópico del doble, ¿no? Del doble tipo Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que es crucial para Borges, ¿no? Y que en el fondo es, a ver, una división que está por lo menos en la imaginación de Occidente y creo que en general universal, el alma y el cuerpo, una vieja división de aspectos del ser humano que atraviesa toda la historia intelectual, ¿no? El alma y el cuerpo.
de algún modo, la literatura fantástica es eso también, ¿no? La mente y el cuerpo, y esto de el hombre de armas y el hombre de letras es uno ser humano de acción y uno ser humano de pensamiento. Son esas dos, el cuerpo, lo físico versus la conciencia, ¿no? Me parece que ese tópico atraviesa toda la obra de Borges. Entonces, bueno, esta es la clave que Borges ofrece él mismo en el prólogo que le hace a posteriori al cuento, ¿no? Dice, agregué estos cuentos al libro Ficciones y, y hay una lectura aparente, que es la lectura realista. Esto le pasa en efecto a Dalman, y hay una lectura que no dice cuál es. ¿Qué es esta? Todo lo que le ocurre a Dalman después es un sueño, ¿no? No, bueno, un poquito, iba a decir que no quiero entrar en controversias, pero un poquito entro. A mí me parece que en el caso de La noche boca arriba es muchísimo más esquemático y muchísimo más claro. Borges tiene esta maestría de la ambigüedad, donde todo está mucho menos explícito y donde uno lee una y otra y otra y otra vez los cuentos de Borges y entiende que hay otra capa. A mí uno de los puntos que me parece interesante, y esta es otra capa más, es que, como les decía, creo que esta es básicamente que Borges tiene muy en cuenta Casa Tomada para pensar, para escribir este cuento. Yo ayer esta nota le puse de título Cuento Tomado, ¿no? Por supuesto que es una provocación, y a ver, me parece que en esto no hay el menor ápice de crítica hacia Borges, sino todo lo contrario. Me parece que la gran maestría de Borges es, como él mismo dice, su condición de lector, ¿no? Soy ante todo un lector, dice en algún prólogo. Hay una inteligencia, una viveza, que uno podría decir de gaucho, una picardía criolla en este Borges, que todo el tiempo está construyendo su identidad en disputa con otros autores. Cuando dice que es ante todo un lector, está diciendo algo muy, muy profundo, que es que, digamos, estar del lado de la aduana del lector es controlar mucho más el sentido. El lector es finalmente quien cierra con su interpretación, ¿no? Toda obra es abierta y toda obra está sujeta a interpretación. Y eso es lo que Borges hace de algún modo. Borges construye sus ficciones leyendo a otros. En realidad, y como tantos otros textos, esta es la historia de un lector. Esa es una dimensión, otra dimensión más. Me interrumpo en la que iba a dar, que es la versión de Casa Tomada, para detenerme en la dimensión de este lector. ¿Quién es Dalman? Un bibliotecario. Borges trabajó mucho tiempo en una biblioteca municipal también, ¿no? Es una especie de ficcionalización de su propia biografía. Trabajar en una biblioteca, y acá hay un hombre que quiere leer, y no puede, es muy gracioso lo que le pasa. Y Borges es todo lo contrario de alguien solemne en relación con la lectura. ¿Qué le pasa a Dalman? Consigue un ejemplar descabalado de Las Mil y Una Noches. Esto quiere decir una traducción, un ejemplar medio descosido, ¿no? medio bajado. Y se siente avidez por leerlo, y eso es lo que le provoca el accidente. Perdón, dice, sentía avidez por examinarlo. Hay tres sentimientos de Dalman en relación con la lectura. El primero es la avidez por examinar. Interesante cada palabra de Borges, y esto hoy decidí que fuera solo una hora, me voy a quedar cortísimo. Podríamos analizar cada oración de Borges y cada una tiene decenas de interpretaciones y cada una es una elección muy precisa. Cuando él dice que estaba ávido por examinarlo, ¿qué es examinar? ¿No? Es agarrar un libro, mirar la contratapa, mirar la solapa, leer en diagonal, leerlo rápido. Es decir, todo lo contrario de la lectura erudita, de la lectura profunda, de la lectura serena. Ansioso, ¿no? Deseo casi sexual, diría,
que le provoca a Borges la lectura, ¿no? Es un chiste, y de hecho se habla del destino, ¿no? Que el destino es implacable con las mínimas distracciones. La ansiedad lo lleva al accidente. No ve la batiente de la puerta y se golpea. Primera actitud ante la lectura. Segunda actitud ante la lectura. En el tren intenta leer casi como un conjuro, como afirmando que iba a poder leer lo que si antes le había producido un accidente las mil y una noches, estaba desafiando el destino, pero se distrae con el paisaje pregnante de la pampa. Es decir, primero avidez, ansiedad, después distracción. Y en el final, y usa también ese verbo, se evade. Cuando le empiezan a hacer bullying medio infantil, le empieza a tirar miguitas de pan en los otros gauchos, él agarra el libro como para evadirse. Que hay toda una teoría de Borges. La idea de la literatura como evasión, un libro de su amigo Bioy Casares, Plan de evasión. La idea de la literatura, este era un caballito de batalla de Borges. La literatura no sirve para nada. La literatura no es útil, no es moral, no es política, no es ideológica, es entretenida. Entonces, ansiedad o avidez, distracción y evasión. Todo lo contrario de la literatura es edificante, la lectura. Borges está jugando, y esta es la historia de un. Si es la historia también de un odiseo que no llega a su casa, o que llega, ahora lo veremos, ¿no? Va a recuperar su estancia, o no la recupera, es también la historia de un lector que no puede detenerse en la lectura. Es la historia de un no lector. Entonces es interesante. Borges, por eso Borges decía, si no te gusta un libro, tiralo. ¿No? La actitud de Borges ante la literatura, contra lo que puede parecer, con todas sus citas de autoridad, era una actitud, lee, no importa, divertite. Si no te gusta, agarra otro. Y vuelvo un poquito, porque acá también está. Entonces, la idea que nos presenta Borges la literatura es la idea, agarrar la tradición literaria es un arsenal dispuesto para vos, y vos podés hacer lo que quieras. Podés copiar y no vas a poder evitar copiar, ¿no? Como dice un crítico americano, Harold Bloom, The Anxiety of Influence, la ansiedad de la influencia, o la angustia de las influencias. Todo autor, lo quiera o no, se copia de otros. Todo autor se inspira en otros. La producción literaria, contra lo que se piensa, no es necesariamente individual. Es el clima de la época. Es en este clima de la época que Borges, que lee y publica uno de los primeros cuentos de Cortázar, Casa Tomada, 1946, Casa Tomada. Le toman la casa, también hay una oscilación entre fantástico y real, dos hermanos, unos intrusos que no se saben quién son, fantasmales, le van tomando la casa, cosa que puede ser leído metafóricamente, se leyó metafóricamente en términos del peronismo. Cortázar, un poco más joven que Borges, cercano al Grupo Sur, empieza a escribir bajo su explícita influencia cuentos fantásticos y de algún modo adhiere al antiperonismo y al, llamémoslo, liberalismo del Grupo Sur, ¿no? Cosa que después Cortázar cambiará y hará un giro, fascinación con la revolución cubana, giro a la izquierda, etcétera, cosa que Borges de algún modo le objetará. Casa tomada, le toma la casa, metáfora de la toma, ¿no? De la toma de la estancia. De la estancia, primero se dice, una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. El casco de la estancia, que con algunas privaciones había logrado mantener, había sido rojo y ahora era rosado. Y más adelante dice, verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de la posesión, típico de los personajes de Borges, están en su mente. Un conflicto típico de los personajes de Borges es el encierro en la propia mente, la dificultad para la conexión real.
sea desde en términos sexuales o amorosos, donde el amor es a la mujer distante, a la manera trovadoresca, hasta en general el contacto físico, ¿no? Como acá. Es la idea abstracta de la posesión. La larga casa había sido roja y ahora era rosada. Cuando llega al almacén, que supuestamente no es, nadie dice que sea la estancia, mi hipótesis, sí, Borges está diciendo que es la estancia. Dice, el almacén alguna vez había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Acá hay una alusión política. Cuando dice alguna vez había sido punzó, el punzó, como saben quizá los argentinos presentes, se relaciona con rosas, con el color de la divisa federal y especialmente rosista. Para decirlo mal y pronto, rosas, por lo menos, bueno, en general, tanto el peronismo actual y el peronismo de Perón reivindicaba rosas, como los antiperonistas son antirrosistas también, ¿no? Para decirlo en términos un poco esquemáticos. Cuando dice el punzó era un color violento, hay una alusión política, olvidémonos de ella. Era roja y ahora era rosado. Es decir, que la estancia era roja y ahora era rosada, y el almacén era rojo y ahora era rosado. Más allá de que fuera un hábito arquitectónico, la pintura de las casas de ese color, cuando Borges te pone esta pista, te está diciendo algo. Entonces, una de mis hipótesis, basada también en el hecho de que en otros cuentos de Borges hay una gran puesta en escena, típicamente en tema del traidor y del héroe, en alguna medida también en el Evangelio según San Marcos, en el cual también un muchacho de la capital va a un campo, les empieza a leer la Biblia al peón de la estancia y a sus hijos, y estos lectores ingenuos se creen lo que les está contando y lo crucifican, ¿no? Hacen una especie de representación teatral de la Biblia. Bueno, en Borges está esta idea de la conspiración y de la vida puesta en escena, como puesta en escena, idea también shakespeariana. Y yo me permito pensar que ese inspector del tren, que de hecho le da una explicación que Dalman no trató de entender ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba. Lo están mareando y lo están burlando. Le tomaron, hay otra dimensión, no digo que no invalida las otras, por supuesto, ¿no? Me parece que hay otra dimensión posible en la cual le tomaron la estancia. Entonces, Borges de algún modo toma la idea de este cuento de Cortázar, que él había, por supuesto no son los únicos que escriben sobre casas tomadas, pero esto es en el año 53, ya 7 años de gobierno peronista, Perón reelecto, ya el clima político de la época muy crispado, intentonas golpistas, un clima ya muy tenso, que derivará en el golpe del 55, en el cual será derrocado Perón. Y la idea de la expropiación y la práctica, porque algunas propiedades rurales fueron expropiadas durante el gobierno peronista y antes también, ¿no? Esta idea de expropiar las propiedades improductivas, estaba como realidad, estuvo, y también como fantasma en las clases propietarias a las que Borges imaginariamente pertenecía. Entonces, esta es la historia de alguien que pertenece imaginariamente a la clase propietaria rural, a la clase terrateniente. Y cuando va a tomar posesión fáctica de esa estancia, es un chiste de Borges. Y esta es la maravilla de Borges, igual muy shakespearianamente, como Hamlet, que en el fondo es una gran comedia, más allá de que termina como tragedia. Hamlet es muy gracioso. Dalman de algún modo es un antihéroe hamletiano, ¿no? Tipo personaje de Woody Allen. Un personaje al que si lo piensan y lo leen como comedia, estos gauchos para mí no piensan cómo van a matar a este porteño letrado e indefenso. Es una fantasía que él tiene. Le están tirando miguitas de pan, es muy gracioso. Y es Borges convirtiendo en comedia sus propios traumas, ¿no? El propio bullying recibido, él lo convierte en esta situación en la cual unos adultos le tiran miguitas de pan
Si uno lo ve así, es gracioso, ¿no? Y otra vez, le están haciendo una gran puesta en escena para distraerlo, ¿no? Para que él fantasee con que va a matar a cuchillo a alguien, pero en realidad solamente volverá a su estancia, o no sabemos qué le pasará, o que ya no volverá a ningún lado, o que ya sí lo matarán, pero le tomaron la propiedad, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un juego de Borges que es interesante y divertido, porque Borges incluye este cuento junto con El fin y otro más, que son los últimos que escribe, en ficciones. Hay un libro que se llama Obra y maniobra, crítico, ahora no me acuerdo el nombre de la autora, se las digo. A Nick Lewis, que analiza cómo Borges iba editando y reeditando y corrigiendo. Borges es muy famoso porque, por ejemplo, en sus prólogos, sus poemas de juventud en el año 69, los reescribe y los edita. Entonces Borges estaba reescribiendo su propia historia, ¿no? Y entre otras tantas cosas, cuando él incluye ficción, es El Sur, del año 53, en Ficciones, que es del año 44, yo creo que está ocultando la pista de que se había inspirado en Cortázar, con quien después crecerá la rivalidad. De hecho, en la antología de literatura fantástica, Casa Tomada es incluido en una reedición de 1965. Me gustaría, porque Borges la había publicado en una revista en el año 46, ¿no? Me gustaría ahí conocer la historia, la trastienda de esa inclusión de Casa Tomada. Incluyen varios cuentos en la reedición del 65. Me gustaría ver si no fue una sugerencia del editor que bueno, Cortázar era entonces un bestseller, e incluir un cuento de Cortázar en esa antología, sin duda, le venía muy bien a la antología, ¿no? A esa reedición. Y esto va en línea otra vez, con este Borges que estaba en permanente disputa con otros autores. Es maravilloso. Por ejemplo, Borges, el cuento de There Are More Things, Hay más cosas, que es una cita de Hamlet. Yo en la lectura número 20 me di cuenta de que una posibilidad de lectura es verlo como Hamlet al revés. El tío es bueno y el padre es el monstruo que está al final, ¿no? El fantasma, el monstruo. Por ejemplo, en el Aleph, Borges reescribe la Divina Comedia, descenso al infierno y ascenso al éxtasis del Aleph, y simultáneamente se burla de los italianos, es decir, toma la obra que funda la literatura italiana, la Divina Comedia, que es una obra escrita en toscano, en lenguaje poco literario, en el lenguaje oral de la época, se escribía en latín, Dante es un revolucionario del lenguaje. Es decir, Borges pone allá arriba la Divina Comedia y se burla de la manera como hablan los italianos actuales, se burla de los italianos. Todo el tiempo Borges estaba jugando, tramando, disputando con otros autores, ¿no? Esta disputa con Cortázar, que después prolongará en alguna declaración donde dice que se encontraron un europeo en un aeropuerto, intercambiaron unas frías y corteses palabras, y en el informe de Brody en 1970, donde dice, yo jamás he sido un fabulista, ni un predicador de parábolas, ni lo que ahora se llama un escritor comprometido. Aún a los 70 años, Borges luchaba como Dalman por su hombría, ¿no? En términos literarios. Estaba disputando, incluso casi da vergüenza a un sucesor, ¿no? Uno, bueno, andá y agarrátelas con un gigante, Borges lo hacía, ¿no? Con Dante, con Shakespeare, con Homero, o con Henry James, a quien todo el tiempo le tiraba palos, ¿no? Porque era este típico escritor de novela psicológica, realista, mundana. Pero también con su sucesor, como puede ser Cortázar, ¿no? Alguien que surge bajo la notoria influencia de la escritura de Borges. Y esta es una manera, más allá del chiste y de arriba, o más acá del chiste, y pensando en términos, es una idea de la literatura muy fértil, ¿no? Los libros son para examinarlos, para agarrarlos, para subrayarlos, para hacer lo que yo quiera, y puedo robarles historia a otro. La idea
de la propiedad intelectual de las obras es muy reciente, se consolida en el derecho civil hace 250 años, y no siempre fue pensada la producción intelectual y artística bajo esta idea de la originalidad y de la propiedad exclusiva de un individuo. Es una idea que se afirma con el romanticismo, exactamente. María Kodama, de algún modo, no piensa lo mismo. Creo que es una buena protectora de la marca de su marido, pero bueno, a veces una excesiva de celos, unos celos excesivos. Finalmente una cosita, ¿no? Este es el último cuento que Borges escribe antes de quedarse ciego, como dije, y esa escena del tren, yo la entiendo, y este es el Borges tan humano, como una despedida, como un proyectar qué va a pasar cuando se quede ciego, ¿no? Bueno, Borges, y no casualmente venía de la poesía, ¿no? Es un canto, ¿no? No me puedo detener acá, pero bueno, la ciudad se desgarraba en suburbios, ¿no? Esos verbos tan precisos, tan típicos de Borges, que tienen un desplazamiento, ¿no? ¿Qué se desgarraba ahí? Dalman, ¿no? El corazón de Dalman se desgarraba. Borges siempre hace ese desplazamiento de ponerle un verbo, un adjetivo a una cosa que está cerca. Y en esa escena en la cual la ciudad se desgarra en suburbios, la felicidad lo distraía de Sherezad, ¿no? Leyó poco. La montaña de piedra imán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quien lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser, ¿no? Este es el Borges, si se quiere, vital, el Borges fascinado con la contemplación del paisaje, y el Borges poeta visual poderoso, y el Borges que empieza a prever y anunciar lo que será su siguiente etapa que no mencioné hasta ahora. Primera etapa, poeta combativo, a quien le cuesta mucho hacer el pasaje a la narración. Segunda etapa, 38-53, el Borges de Ficciones y el Aleph, que construye una obra poderosa, incluyendo, además del elemento exótico y el elemento de la brevedad y la síntesis, el elemento fantástico. Y el Borges posterior al 55 será un Borges que tiene que aprender de nuevo todo, será un Borges que escucha y será un Borges que dicta, será un poeta oral, será maravillosamente Homero, vuelto, o la inversión de Homero, porque Homero, que no se sabe quién fue, se supone que fue quien transcribió la poesía oral de los aedos, de los poetas. La Ilíada y la Odisea eran cantos que este señor Homero, o los señores Homeros, o las señoras Homeros, porque hay quien sostiene que fue una mujer, son quienes transcriben. Borges es lo contrario, ¿no? Hace el pasaje de esta literatura hiperescrita, densa, intensa, que es la de Ficciones y el Aleph, a una poesía en principio más simple, e incluso a sus cuentos bastante más simples. Ya en los años 70 le cuesta casi 10, 15 años poder volver a escribir cuentos, que son maravillosos también, que la crítica a veces desdeña, porque son menos complejos, pero son textos en los que Borges se permite ser mucho más sentimental, ¿no? Y hasta se permite expresarse sexualmente, aparece la sexualidad mucho más explícita, y también lo sentimental, la paternidad que no pudo ser, etc. Y para terminar, me parece que este es el Borges, como decía, que se despide de la vista con un recurso que es clave, la enumeración encabezada por el verbo ver. Si no lo han hecho, lean por favor algún día el Aleph, en el cual hay una esfera, en la cual el personaje que se llama Borges ve todo el universo simultáneamente y dice, vio tal cosa, vio tal otra, vio tal otra. La enumeración caótica, un recurso que utiliza en la prosa, que es un recurso muy típico de la poesía, desde Whitman, Walt Whitman americano, hasta el catálogo de las naves en el segundo canto de la Odisea, hasta el libro de los reyes que enumera a los reyes. La enumeración en principio, caótica en el caso de Whitman, en el sentido de incluir ejemplos dispares, incluso la de la oración de San Francisco de Asís. Borges también lo usa acá. Acá no es como la enumeración del Aleph, que es caótica, sino una enumeración más lógica, en la cual describe el paisaje, ¿no?
termino casi con esto, leyendo a Borges, terminémoslo, que es mucho mejor que yo, por cierto. Vio casas de ladrillos sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes. Vio jinetes en los terrosos caminos, vio zanjas y lagunas y hacienda, vio largas nubes luminosas que parecían de mármol, y todas estas cosas eran casuales como sueños de la llanura, ¿no? La enumeración encabezada por el verbo ver que construye este casi poema en medio de la prosa. Insisto, Borges se encaminaba a la ceguera, tenía un problema que había padecido también el padre, ya tenía problemas con la vista, imagina esta posibilidad de no ver, o más bien empieza a extrañar la vista mediante esta maravillosa descripción visual de la llanura, este territorio tan caro a él y a su imaginación de varón letrado, fascinado por la virilidad del hombre de campo, sea este caudillo o gaucho sobre todo, ¿no? Bueno, hay muchísimos elementos más en el Aleph, muchos por ahí lo fueron comentando también, gracias. El aviso parroquial, como decíamos en Infancia Católica, es que hay un seminario llamado Borges, van a recibir o ya recibieron el mail con el avisito. Algún día repetiré también alguna charla en la que invitaré a todos. Así que bueno, muchas gracias, espero que les sea útil. Les mando los 2 poemas de los abuelos, recomiendo fuerte que lean eso, son bien cortitos y muy claros y muy conmovedores. Y se entiende mucho mejor el sur con esos 2 poemas. Muchísimas gracias, nos vemos pronto por ahí. Gracias.